Bueno, seguimos en este programa número 113 de La Fragua, en la segunda parte del segmento central, segmento editorial que le solemos llamar, y estamos hablando de la espiritualidad y la religión, estos temas amplios que estamos tratando de a poquito en esta conversación ir más al foco. Y para eso estamos en comunicación con Guillermo Fernández Beret, quien es cura integrante de la Opción por los Pobres. ¿Estás ahí, Guillermo, del otro lado? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Guillermo, muchas gracias por sumarte al programa y bueno, poder charlar con nosotros. Un gusto, espero estar a la altura nomás. Eso. Bueno Guillermo, estábamos charlando un poquito en el programa, o sea, en la primera parte del programa, charlando un poquito sobre, bueno, el rol que ha tenido la religión, en este caso más centrada en el catolicismo a lo largo del siglo XX. Estuvimos hablando un poquito de la teología de la liberación, de los padres del tercer mundo y bueno, y la actualidad. Entonces, bueno, de todo esto, perdón, también estuvimos charlando sobre esta división que ha habido en la iglesia, de que hay, bueno, partes de la iglesia más conservadoras que se oponían a estos cambios y otra parte, como yo los identifico más como curas más militantes, que estaban un poco más con los pies en el barro, ¿no? Que iban a las villas y que hoy, bueno, se sostienen. Entonces, quería que me comentes un poquitito, nada, tu análisis con respecto a estas dos iglesias, por así decirlo. Es un tema muy largo y muy complejo, pero vamos a tratar de hacer la síntesis. Yo creo que es mucho más que una disputa binaria, si bien es cierto que existe esta oposición, digamos, entre conservadores y progresistas. Pero tanto el campo de los que llamamos los conservadores, hay varias corrientes allí que no siempre se llevan bien entre ellas, y lo mismo sucede entre los progresistas, ¿no? Ustedes, yo los escuchaba un ratito y hablaban del concilio. Cuando Juan XXIII convoca el concilio, lo hace en medio de una situación que era por un lado muy optimista, porque se empezaban a recuperar los pueblos europeos ya de las desgracias de la Segunda Guerra, pero al mismo tiempo empiezan a aparecer unas complejidades bastante grandes, y es decir, no es que nace del repollo la idea de Juan XXIII, sino que ya en la misma Europa se veían tensiones que estaban también marcadas por la Guerra Fría, y había surgido, por ejemplo, en Francia, un movimiento que era el movimiento de los curas obreros, que había entrado en tensión con Pío XII, el papa anterior de Claro. Juan XXIII, y Juan XXIII convoca el concilio porque se da cuenta que la iglesia necesita de alguna manera entrar en un diálogo más fecundo para ser capaz, además de responder pastoralmente con más cercanía a una serie de tensiones sociales incluso más amplias que las europeas. En la convocatoria que él hace del concilio, pues en un mensaje radiofónico que hace, él habla de la necesidad de pensar, dice, en una iglesia para los pobres, más que para los pobres, insiste, una iglesia de los pobres, ¿no? Uh-huh. Y pensando justamente en el tercer mundo, él habla de la inclusión del tercer mundo. De hecho, el documento que más se discutió, que duró prácticamente los 5 años del concilio, fue el documento sobre la iglesia, y lo lograron cerrar al final, después de disputas muy largas, con una serie de concesiones de ambos lados, ¿no? Donde se desdibuja un poco esta intuición de Juan XXIII, ya muerto en ese entonces, estaba Pablo VI allí, que seguía más desde una perspectiva, de Juan XXIII era más marcadamente pastoral, Pablo VI era un hombre, pues para decirlo de alguna manera, de los libros, ¿no? Era pastor, era obispo en Milán, pero era un hombre de una formación intelectual muy rigurosa. Sin embargo, también veía esta necesidad, es decir, de hecho todo el papado de Pablo VI estuvo muy marcado por esfuerzos por la paz. En algún momento, por ejemplo, que estuvo por desencadenarse una guerra entre India y Pakistán, se Uh-huh. tomó un avión y a dar un discurso de urgencia en las Naciones Unidas, donde llamaba a detener la guerra, porque en ese momento ya eran dos potencias nucleares. Un momento en el que Eh, Gandhi también fue fundamental, ¿verdad?
Y Gandhi todavía tenía cierto peso, pero ya era al final del tiempo de Gandhi, ¿no? Claro. Este, bueno, la cuestión es que quedó ahí un poco, digamos, por lo que me llaman ustedes un poco a mí y lo que nos toca a nosotros aquí en Latinoamérica, esta perspectiva que ustedes querían hablar de la teología de la liberación, es en el documento final, último de un documento prácticamente que se firma, que debía haber sido el primero incluso, quedó un cierto sinsabor. Claro. Y ustedes hablaban hace un rato de ese manifiesto de los obispos del tercer mundo, que yo creo Ujú. que llamaron allí manifiesto de los 18 obispos, Sí. que después retoman ese nombre los curas del tercer mundo acá en Argentina. Firmaron, entre ellos había unos cuantos argentinos, curiosamente, estaba Monseñor Saspe, estaba Monseñor Angelelli, no sé si estaba Monseñor Devoto, firman un documento que se llamó el Pacto de las Catacumbas, que es previo a este manifiesto de los obispos del tercer mundo, donde vuelven a proclamar, a insistir en el tema de que ellos como obispos hacían una opción por los pobres y querían vivir entre los pobres y querían vivir pobremente, ¿no? De hecho, hubo muchos obispos que dejaron los palacios episcopales y fueron a vivir a casas en barrios más humildes, es decir, en el medio de la gente, ¿no? Eh, Ahí empezó a gestarse, también hay que pensar, tenemos en el horizonte donde también se ven las resquebrajaduras de la, pues del buen pasar que estaba empezando en Europa, que empieza a haber un malestar en Europa mismo, no solamente ya entre las clases obreras, sino entre la juventud, ¿no? Aparece el Mayo francés allí. Ujú. Este, y en la iglesia empieza a incorporarse en muchos lugares un pensamiento dialogado, teológico, pero dialogado con la sociología, la antropología, eh, y acá en América Latina empezaban a surgir también los movimientos revolucionarios, ¿no? Tenemos en el horizonte la Revolución Cubana, por Claro. ejemplo, ¿no? Este, Así es que ahí son tres curas al principio que estaban acompañando en ese entonces en América Latina el movimiento internacional de estudiantes, ay, no me acuerdo ahora cómo era exactamente el nombre, el MIE y MIEJ. Y estos tres curas, que eran un peruano, un argentino y un uruguayo, empiezan a barruntar una teología en diálogo con las ciencias que de alguna manera nos aproximaban a una visión de la realidad política como el contexto en el cual había que pensar la teología y para el cual había que pensar la teología, Ujú. ¿no? Estos eran el padre Gustavo Gutiérrez, que es el que de alguna manera le da título a la teología de la liberación, con una serie de ensayos con los que los reúne después en un libro, que es el libro más famoso, que sale, la primera edición es del año creo que 1971. Si mal no recuerdo, la primera edición en Europa se hizo en una de las grandes editoriales católicas de España, fue el libro que precisamente lleva ese título, Teología de la Liberación Perspectiva, ¿no? Ujú. Los otros dos eran un jesuita de Uruguay, el padre Juan Luis II, y aquí de Argentina el padre Lucio Gera, que era muy cercano al grupo de curas del tercer mundo, nunca formó parte formalmente, digamos, del grupo, pero siempre anduvo con ellos, es decir, los tres tienen un horizonte intelectual bastante diferente, ¿no? Eh, Juan Luis II mucho más cercano, si se quiere, al pensamiento de la antropología y del marxismo también. Gustavo Gutiérrez dialoga con el marxismo, habla de la necesidad de alguna manera de asumir ciertas conclusiones del análisis marxista, pero cuando uno lee los libros de él se da cuenta que si bien hay toques allí donde uno nota esa influencia, no es un libro, no es una teología que tenga un esquema marxista, ¿no? Es un Claro. esquema más bien clásico. A mí, sinceramente, es el que más me gusta de los tres. Y el argentino, Lucio Gera, viene también con toda esta experiencia argentina del peronismo, ¿no? De una cierta
un cierto optimismo en la dimensión liberadora del peronismo. Y además, ustedes lo citaban recién a Rodolfo Kusch, y había después también otro teólogo que trabajó mucho a Kusch, que era Tello, Ujú. que es al final el maestro de todos estos, que asumen más bien, si en la corriente, digamos, de Gustavo Gutiérrez, que fue la principal en general de la teología de la liberación, aquí ellos asumían más bien un análisis político, por decirlo de alguna manera. En cambio, los argentinos, con Tello en el origen y con Gera a la cabeza y el padre Escanón, en jesuita que murió hace relativamente poco, plantean la necesidad sobre todo de apoyarse en un análisis histórico-cultural, ¿no? De hecho, alguno de ellos explícitamente excluye la posibilidad de juntar los dos análisis, cosa que yo alguna vez discutí con él y nunca terminé de convencerme de su respuesta. Un gran tipo, ¿no? Además, pero bueno, tenían eso, ¿no? Yo creo que también estuvo muy marcado porque en Argentina se empieza a hacer muy fuerte la presión de la predictadura, digamos, ¿no? Entonces había de alguna manera que me parece que no levantar sospechas de marxismo, ¿no? Pero bueno, sí tenían una cercanía que dentro del grupo de curas del tercer mundo llevó a tensiones, una corriente más bien más cercana al socialismo y otra más cercana al peronismo, que estuvo sobre todo representada por Mujica, la La del vertiente peronismo, del peronismo. claro. Y en este análisis cultural hacen una opción sobre todo por la evangelización a partir de la religiosidad popular, Ujú. ¿no? Yo no quiero ahora meterme en una discusión de escuelas, ¿no? Pero mi visión es un poquito crítica respecto de eso. Yo creo que no es suficiente. Eh, Ustedes citaban a Dussel en algún lugar habla de que la religiosidad popular hay que analizarla con mucho cuidado y siguen esto a otro cura argentino, Aldo Buntic, que a su vez también era sociólogo, que decía que la religiosidad popular no siempre era liberadora, ¿no? Que a veces podía ser opresiva. Y Dussel en algún momento intenta encontrar una serie de parámetros para poder empezar a juzgar dónde una religiosidad popular es liberadora y cuándo es más bien un instrumento de opresión, ¿no? Claro. Eh, Bueno, por eh, ahí, Guille, lo que también queríamos abordar un poquito era la actualidad, o sea, traer estas ideas a pensarlas en hoy en día, digamos, ha pasado mucha agua debajo del puente, como quien dice, han sucedido etapas terribles en las que muchos de los curas que han llevado adelante toda esta práctica, en muchos casos fueron asesinados, fueron desaparecidos, se han dado otros procesos y hoy en día la pregunta es ¿qué tan vigente es la teoría de la liberación hoy? La teología de la liberación hoy, ¿qué tan vigentes son esas ideas para vos? A ver, primero no creo, si uno, digamos, de alguna manera pretende quedarse fiel a lo que fue al principio y no crecer, que es lo que acusamos en parte a los conservadores, no haber logrado ir al paso de la situación de la gente, de la realidad del mundo, ¿no? Creo que no nos alcanzaría. Yo creo, sin embargo, que sigue siendo vigente en la medida de que la liberación sigue siendo algo necesario, ¿no? Algo que sigue estando en el horizonte de la prédica del Evangelio, del mensaje de Jesús en el Evangelio, ¿no? Eh, yo creo y veo, vamos, durante 20 años me dediqué a la docencia, ¿no? Ujú. Me tocó enseñar en varios lugares, en Santiago del Estero, estuve enseñando también en Chile y en México. Y bueno, ahora que ya estoy jubilado me puedo dedicar a la pastoral. Este, y entonces me vine a vivir a un pueblito cerca de Chilecito, en La Rioja, un pueblo que se llama Anguinán, que es la sede de una parroquia que abarca 7 pueblos acá más pequeños. Y la verdad es que uno ve la realidad de la gente y
sigue sintiendo aquello que alguno de los teólogos de la liberación llamó el punto de partida de la teología de la liberación, que es la indignación ética, ¿no? Es decir, el ver una realidad que provoca indignación, porque indignifica al ser humano, ¿no? Claro. Estos tiempos aquí quizás nosotros no lo notamos tanto como en las grandes ciudades, porque en las zonas rurales de alguna manera siempre aparece algún choclito o alguna cosa que uno puede tirar a la olla, ¿no? Pero la caída de las fuentes de trabajo, y ahora con este energúmeno que tenemos del presidente, que ahí habría que tratar el tema de la religión, porque yo creo que más que política es religión lo que hace este hombre. El misticismo Y él está con... mesiánico de Milei. Sí, 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 no solo mesiánico, yo creo que tiene el esquema de las antiguas religiones babilónicas, que tenía ese famoso dios Moloca, donde tiraban a los niños y a los ancianos justamente para quemarlos, ¿no? Sacrificaban a este dios los niños para garantizar la fecundidad posterior de los matrimonios, y después ancianos también, ¿no? Y este hombre tiene el mismo criterio, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que más están sufriendo en este momento? Los jubilados, ¿eh? Yo tengo suerte de que yo vivo de la jubilación de la mínima, porque por haber enseñado afuera no tengo aportes suficientes, pero por suerte no pago alquiler, no pago luz, no pago agua, no pago el gas, sí lo tengo que pagar porque no tenemos gas corriente acá. Pero la situación, yo veo la situación de los viejos de acá de la parroquia, veo la situación de los niños, la desesperanza que está cundiendo, ¿no? Es terrible. Y con Y, respecto, y perdón, y con respecto a la sí, espiritualidad del pueblo con el que vos trabajas, digamos, pensando en la gente y en esto de pensar la iglesia de los pobres, ¿no? sí. ¿Qué crees que le pasa a la población actual con respecto a la espiritualidad hoy? ¿Por dónde pasa la Mira, espiritualidad? yo te diría, yo no usaría tanto la palabra espiritualidad, Ujú, ¿no? Usaría más la palabra religiosidad. ujú, ¿Qué es esto de la religiosidad popular, precisamente, ujú. ¿no? Y podríamos quizás empezar con una perspectiva descriptiva, ¿no? Eh, a ver, vos sabés, los católicos tenemos la obligación de la misa dominical, ¿no? Ujú. Y para las misas dominicales viene muy poca gente. Ahora, el día que celebramos al santo, ahí se llena hasta el tope y hay grandes procesiones y fiestas, y es una maravilla, ¿no? En La Rioja hay una celebración en La Rioja que la recuperó Monseñor Angelelli precisamente, que de hecho, sea de paso, el Papa Francisco lo beatificó y lo declaró mártir, ¿no? Él y dos curas más y un laico, ¿no? Carlos de Dios Murias y el padre Gabriel Longueville, que era un francés, y después un campesino que vivía acá relativamente cerca donde yo estoy, que era no el padre, era laico, Wenceslao Pedernera, ¿no? Eh, bueno, Angelelli recupera una fiesta que yo creo, a pesar de que la versión oficial es otra, de que hay suficientes elementos para pensar que esa fiesta fue instituida, entre comillas, por los jesuitas, que es la fiesta del Tincunaco. Ujú. Es una fiesta, Tincunaco significa encuentro, que tiene origen en los primerísimos tiempos de la evangelización y la colonización de La Rioja. Eh, en algún momento hay tensiones entre los indígenas y los españoles que hasta ese momento habían más o menos andado bien, pero los españoles, por supuesto, empiezan a explotar a los indígenas. En algún momento los indígenas dicen, se acabó, nos vamos. Y los españoles se quedaron, por supuesto, sin la fuerza de trabajo. Entonces van a pedirle a los indígenas que vuelvan, y los indígenas, por supuesto, querían garantías de que podían volver y de que iban a ser bien tratados, ¿no? Los indígenas tenían por patrono a una figura del niño Dios, que si alguno de ustedes conoce La Rioja habrá oído hablar del niño alcalde. Y la historia es así, que los indígenas le dicen, muy bien, nosotros vamos a volver, pero ustedes tienen que reconocer como alcalde de la ciudad de La Rioja a nuestro patrono, el niño Dios, ¿no? La figura de un niño humilde, además, es Ujú. muy simbólica. Y ese niño, para que reconozcamos que ustedes reconocen al niño como patrono,
como alcalde, el patrono de la ciudad, el patrono de los españoles, que ya en aquel entonces no era el que es hoy, que es San Nicolás, sino que era San Pedro Mártir, tiene que pasar por debajo o sea, inclinarse debajo del niño, ¿no? Para empezar, es un esquema que los jesuitas en eso fueron en esto de la inculturación, de tomar los elementos de la cultura, de las culturas originarias para la expresión de la fe, fueron maestros. Arman esta procesión, pero tomando el esquema de una figura que es bastante común en muchos lados del noroeste argentino, que es el santo, hacerse pisar por el santo, ¿no? Los promesantes pasan por debajo del santo como sometiéndose al poder del santo patrono, ¿no? A veces eso incluso se supone en algunos casos, me ha tocado verlo alguna vez en Santiago del Estero, someterse, y en Salta también me acuerdo, someterse al poder no solo del santo, sino también del dueño del santo, que existe esa formulación. Pero digamos, para lo que nos interesa ahora, retoman esto, ¿no? Y es realmente algo que marcó mucho la espiritualidad primitiva aquí en el pueblo riojano, y desde cuando Angelelli rescata esta fiesta que se celebra entre el 31 de diciembre y el 3 de enero, esta misma fiesta se celebra tanto en la ciudad de La Rioja como en 2 o 3 pueblos más. Uno de ellos está dentro de mi parroquia, que es impresionante la cantidad de gente que hay. Un pueblo que tiene 3.000 habitantes, ese día hay más de 20.000, a veces han llegado a ser 50.000 personas, ¿no? Esa religiosidad es una religiosidad que no, entre la gente por ahí no está la mordiente reflexiva de lo que significa como experiencia de liberación, pero sin embargo influye mucho en el sentir de la gente, esto de sentirse protegidos por este niño que no va a permitir que lo sigan explotando, ¿no? Eso queda. Pero a veces también me ha pasado, así como esta vez los jesuitas fueron los que pusieron este esquema de la fiesta indígena para una fiesta católica. Hay un caso que a mí siempre me llamó mucho la atención, que en Argentina es muy conocido, cómo se realiza en Tilcara, que es la fiesta de Viernes Santo, ¿no? Cuando uno ve la fiesta del Viernes Santo, están afuera de la iglesia bailando las diabladas, las diabladas quechuas, no incas. Las diabladas, los supay no eran necesariamente diablos malos, sino que eran espíritus de la noche, y espíritus que podían ser pícaros y hacer maldades, como también podían ser benefactores. En el solsticio de invierno, se celebra en Cusco, bueno, vuelvo un poquito atrás. Entonces, allí en Iruya, es este lugar, bailan las diabladas, y salen de repente del templo unos ángeles que están disfrazados o vestidos como conquistadores españoles. Detrás viene la Virgen y detrás viene el crucifijo, un crucifijo enorme, precioso. Y entonces estos ángeles van empujando a la diablada, ¿no? Hasta que al final vuelven al templo, ya entra la cruz al templo y se hace la celebración del Viernes Santo. Lo curioso es que con el mismo esquema, no sé qué tipo de comunicación ha habido, se celebran de aquí hasta Ecuador de la misma manera el Viernes Santo. Claro. Y otro detalle curioso es que, por ejemplo, durante la dictadura militar en Argentina, y no eran precisamente fanáticos de la dictadura esta gente, más bien todo lo contrario, aparecen entre los ángeles vestidos de militares actuales. Lo mismo, de aquí hasta Ecuador. Wow. No en todos lados, pero en muchos lados, ¿no? Con lo cual uno empieza a sospechar que algo raro hay ahí, que hay una cierta burla, por decirlo de alguna manera. Claro. Alguna vez me tocó estar en Cusco, en el convento de los dominicos. El convento de los dominicos en Cusco está construido, la iglesia, sobre el antiguo templo del Sol de la Coricancha, que era donde estaban todos los palacios incaicos. Y desde la ventana donde yo veía cómo ensayaban, no llegué a ver la fiesta, pero cómo ensayaban la fiesta del solsticio de verano. Y aquí que me encuentro
que delante están las diabladas bailando y de repente aparece el disco del sol y empiezan a huir las diabladas. Exactamente el mismo esquema que tiene la fiesta de Iruya y de Bolivia y de Perú y de Ecuador, ¿no? Con lo cual uno se pregunta qué tipo de subsistencia hay allí, que como decirles, ves, necesitas manifestar tu triunfo con los elementos nuestros, por eso los que triunfamos somos nosotros, ¿no? Y todavía hoy muchas veces se encuentran en algunos de estos lugares de la influencia del imperio incaico, que detrás de los santos, en los altares de los santos en las iglesias, se encuentran con piedras que esconden los indígenas, ¿no? Como para decir, no solamente venimos a adorar al santo o a venerar al santo que está ahí, sino también a celebrar nuestras huacas, ¿no? Entonces no es Guillermo, un tema muy, muy complejo, sí. ¿cómo te va? Soy Cande. Quería, Que, muy interesante lo que nos estás contando. Habla de todo como la religión, en cierto punto, a través de estos eventos, sigue bajando línea colonial, digamos. Pero quería llevarte de vuelta a esto que nos habías contado hace un ratito, que pensabas vos acerca de Milei. Te quería consultar al respecto de en la actualidad esta unión entre el pastor evangélico Ledesma y Milei. ¿Cómo ves esta situación y qué pensás al respecto? bueno, nos salimos un poco del tema, Sí, pero nos vamos del pero tema. me, Tenemos que me parece cerrar Sí, ya interesante. como para ir para ir cerrando. cerrando también porque los tiempos de la radio son tiranos. Sí, Eh, sí, sí. nos vamos del tema y quería consultarte eso para cerrar. Yo te tiro una cosa, busquen en Google el nombre Edgardo Buscaglia. En el año 2011 yo estaba viviendo en México todavía, volví en 2011 para acá, para La Rioja, y había un argentino en ese momento que vivía entre México y Estados Unidos, un abogado, Edgardo Buscaglia, que es un especialista en temas de crimen organizado. Y con todo te imaginas, 2011 era la gran guerra que había ahí contra los narcotraficantes. Entonces este hombre era muy consultado, es consultor de la ONU además sobre este Mm. tema. Y me acuerdo que le hacían un reportaje sobre la situación en México, pero dice, pero no se crean que esto termina acá. Dice, en Argentina, en mi país, están instalados ya dos cárteles. Me acuerdo que uno que de los que dijo era los Zetas y el otro creo que era el cártel de Sinaloa, el del triste Chapo Guzmán. Y dice, y una de las cosas que están haciendo para instalarse en los lugares, y citó expresamente el Chaco, es la financiación de grandes templos evangélicos. Claro. De Digo, es ahí, una pista que habría que verla. Yo no ujú. estoy afirmando que lo sea, pero Quizás ahí está el 100 mil dólares, milagro no. al que se refería el pastor cuando aparecieron los miles de dólares, ¿no? Claro. Yo soy medio dudoso de todo milagro y de ese más que de ninguno. Bueno, Guillermo, buenísimo. Pero Sí, una cosita más. sí, Fíjense que la relación de Milei con los seguidores de él no es una relación política, es una relación religiosa. ujú, Totalmente. Es la veneración de lo que dice él sin capacidad de visión crítica de la cosa. Por eso yo digo, es un fenómeno más religioso que político claro. todavía. Bueno, Guillermo, capaz que estamos en comunicación nuevamente, la verdad muy interesante haber charlado con vos. Te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias por tu Igualmente. tiempo, ¿eh? Y denle un abrazo ahí a la Elo, que, que les cuente cómo la conocí yo a Ahí ella. del otro lado te mando Bueno, un le vamos corazoncito, a mira. Le preguntar. eché el agua del bautismo a esa niña yo. Ah, mírala. Por Eh, eso salió tan peligrosa. La Bueno, verdad, toda la razón. Bueno, bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. igualmente, que sigan bien. Bueno, bárbaro, ahí teníamos a Guillermo, muy interesante la verdad la charla. Me quedo con... Sí, me ibas a decir algo. Yo quería cerrar con esto que nos estaba comentando. Quería no irme sin antes decir
y leerles un dato que me quedó también de una nota que leí hace instantes, que dice: este acercamiento de Milei a Ledesma no solo quedó manchado por una investigación judicial, sino también por las críticas de otros sectores evangélicos. Acá, bueno, habla de un pastor, y lo que quería decir es que cuando llegó el presidente Milei, le dio a Asiera, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina, un lugar muy codiciado, ser el nexo entre la asistencia estatal y las personas que necesitan de esa ayuda. Con la excusa de eliminar a los intermediarios, la ministra del Capital Humano, Sandra Petrovelo, corrió a los movimientos sociales ligados al peronismo y a la izquierda y tercerizó en esa organización la entrega de alimentos. De esta forma, Asiera no fue el único grupo religioso beneficiado con la posibilidad de hacer política territorial con dinero público. También la Fundación Conin del católico ortodoxo Abel Albino entró en la repartija. Así que bueno, esto es un dato también para pensar al respecto de las iglesias, en este sentido, evangélicas, y la presidencia y hoy en día. Sí, a mí me queda, y como reflexión ya para cerrar, me queda esto que charlábamos de que tenemos que tomar cartas en el asunto, digamos, donde en este momento lo que está pasando, y esto es una noticia clave, donde se está desapareciendo el Estado, están dejando al evangelismo, a las iglesias evangélicas. ¿Y nosotros dónde estamos, digamos, a todo esto, ¿no? ¿Dónde está la comunidad organizada que se tiene que hacer cargo de nuestros problemas, de la problemática que tenemos los vecinos? Bueno, esa es una pregunta para dejarles. Y me quedó algo también picando cuando Guillermo hablaba sobre la indignación y recordé una carta que le escribe el Che Guevara a su familia, una carta de despedida, y con esto nos vamos. Y le dice: sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda del revolucionario. Bueno, y de esta manera pasamos ya rapidito al segmento de La Calle en Llamas para cerrar este programón que se nos está yendo de tiempo.